Siempre que hablamos de cambio climático, hay esa palabra que no les gusta a los políticos, que es la incertidumbre. Bueno, y en general a la gente. La gente quiere seguridades. Ahora tenemos, por un lado, falta de lluvia, pero por otro lado, aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura hace que las plantas, los cultivos, requieran más agua. Que además tenemos unos suelos muy peores que hace 50 y 100 años, con muchísima menos materia orgánica, muchísima menos. Y sí que conocemos cómo hay que cambiarlo, ¿no? Por tanto, leía, ¿no?, libros que decían, se nos va a conocer como la generación más irresponsable de la historia. Pues tienes la responsabilidad de devolver este mundo cuando tú te vayas igual o mejor de como estaba. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos cada 2 semanas para hablar de agricultura regenerativa, compartir conocimientos, experiencias y las últimas novedades con todos vosotros. The Regen Academy es nuestra academia online de agricultura regenerativa, donde nos hemos propuesto cambiar el mundo a través de la agricultura. Creemos firmemente en el poder de esta metodología para revitalizar no solo nuestras tierras, sino también las comunidades que dependen de ellas. Para hacer esta visión una realidad, ofrecemos cursos especializados y servicios de consultoría, respaldados por más de 10 años de experiencia en el campo. Si quieres saber más sobre The Regen Academy, te animamos a visitar nuestra web en www.theregenacademy.com. Muy buenas, Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mónica, muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues también muy contenta y, como siempre, de lo que vamos a hacer hoy. Si quieres contarnos un poquito. Hoy hace calor y justo hablaremos de estas cosas. La verdad es que justamente hoy pensaba, qué suerte tenemos de poder participar a veces en conferencias, en charlas por varios países, porque, entre otras cosas, conoces gente. Bueno, lo más chulo es conocer gente. Conoces la gente que viene a escucharte, que algunos nos siguen y es una pasada, ¿no? Cuando se acercan, cada vez nos pasa más, estamos súper agradecidos. Y luego conoces a los ponentes, ¿no? Y es lo que nos pasó con la invitada de hoy y es lo que nos está pasando a veces últimamente, ya que voy en modo podcast casi, ¿no? Y cuando veo o escucho a una persona que lleva un mensaje potente, imprescindible, bien explicado, cuando se termina la charla yo voy y digo, perdona, podríamos atracarte un día y hacer un podcast juntos, y en este caso fue tal cual con la persona de la que vamos a hablar hoy, que si quieres, Mónica, pues puedes presentarla. Voy a haceros una pequeña introducción de esta mujer que tiene un currículum impresionante. Bueno, he escogido solamente algunas cosas destacadas de lo que ella ha hecho, ¿no? Y bueno, os comento, tenemos hoy el honor de contar con la presencia de la doctora María del Carmen Yassat, que es catedrática de Física de la Atmósfera en la Universidad de Barcelona y es experta en riesgos meteorológicos y cambio climático. Su investigación se centra en el conocimiento y la protección del medio ambiente, concretamente en el cambio climático, en los riesgos naturales como los incendios y las inundaciones, en los recursos hídricos y también, muy importante, en la concienciación y el empoderamiento de la población para un desarrollo sostenible, con el objetivo de mejorar la comprensión de los procesos anteriores y proponer herramientas para la mejora o para la mejor protección del medio ambiente y de la sociedad. María del Carmen ha participado en más de 115 proyectos de investigación y publicado más de 180 artículos en revistas científicas de prestigio. Ha coordinado y dirigido numerosos proyectos relacionados con el cambio climático y con sus efectos en la sociedad. Entre otros premios, en julio de 2022 recibió la Creu de Sant Jordi, que es una de las máximas distinciones que otorga la Generalitat de Cataluña, por su trabajo de investigación y de divulgación sobre el cambio climático. Bienvenida, María del Carmen. Encantados de tenerte aquí. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro que tendremos hoy para hablar de temas que creo que nos preocupan a todos y todas. Muchísimas gracias. Es para nosotros un placer y un honor, de verdad, tenerte aquí y poder charlar un rato contigo de algo que, como dices, nos preocupa a todos y a lo mejor debería preocuparnos más, incluso a todos. Vamos a empezar hablando. Bueno, Mónica, ¿tienes algunas preguntas ya preparadas?
para abordar este gran tema y tan importante. Sí, primero de todo, María del Carmen, queríamos un poco que nos situaras en tu trayectoria científica, que nos expliques un poquito cómo es que terminas centrando tu carrera en esta temática y un poquito qué hace una científica como tú en este ámbito, qué hacéis los científicos en todo este tema del cambio climático. Bueno, pues has hecho muchas preguntas en una. Empezaremos por la primera, ¿no? ¿Por qué aquí, no? ¿Por qué estoy en este tema? Estoy en este tema porque en el año 1982, es decir, ya hace mucho, muchas personas no habían nacido de las que están escuchando, se produjeron unas inundaciones muy graves en España. Primero, en octubre, fueron unas inundaciones que afectaron Valencia y se rompió una presa. Y después, en noviembre, fueron unas inundaciones que afectaron Cataluña, Aragón, Andorra y el sur de Francia. Entonces, yo en ese momento iba a empezar la tesis doctoral y me planteé que quería hacer una tesis dentro de la carrera de físicas, que es lo que yo había estudiado, que fuera útil para servir a la sociedad, ¿no? Para servir a las personas. Y por tanto me planteé ya entrar en el tema de las inundaciones, conocer mejor cuáles eran los factores que producían estas inundaciones y poder predecirlos mejor, ¿no? Y esa es mi entrada en el mundo de los riesgos. A partir de ahí hay otra entrada, que es esa entrada ya en una perspectiva multidisciplinar. Hoy en día ya hemos llegado a la palabra transdisciplinar, que sería ya no solamente asociar diferentes expertos de diferentes materias para tratar un mismo problema, sino ya también intercambiar técnicas. Y entonces entro ya en el ámbito interdisciplinar en aquel momento para trabajar también con personas del mundo de la hidrología, ¿no? Hay que pensar que las ciencias estaban muy separadas y el trabajo desde disciplinas diferentes sigue siendo muy complejo. Entonces empecé ya en aquella época a trabajar con personas de otros ámbitos, también historiadores, geógrafos, para poder abordar el tema de las inundaciones desde diferentes perspectivas y con una visión holística. Y entonces empezó ya el tema a preocupar un poco y ya fue, creo que la primera tesis doctoral que dirigí sobre ese posible cambio climático. Tampoco estaba de moda, pero ya los expertos nos planteábamos que podía suceder algo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en mi equipo en el tema de cómo estaba variando la precipitación y la temperatura, en ese caso, pues en Barcelona. Y a partir de ahí empiezan ya a converger las dos áreas, porque luego ya trabajaremos pues cómo el cambio climático afecta a las inundaciones y iremos engranando las diferentes perspectivas, siempre sin olvidar esa perspectiva interdisciplinar. Cabe decir que dentro de esa perspectiva multidisciplinar también, ya empecé a trabajar ya en el año, que queda muy antiguo, pero bueno, en el año 87, con el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, porque en ese momento y en colaboración con lo que era, con lo que es la Fundación Gaspar de Portolà, existía una colaboración muy potente con California. ¿Con qué objetivo? Con mejorar lo que sería el conocimiento de las técnicas que se pueden aplicar en la agricultura para que sea más efectiva, para que los procesos sean más también eficientes. Y en ese momento la colaboración fue con todo el desarrollo de toda una rama de agrometeorología. Y entonces fuimos, a nivel ya de toda España, pues en Cataluña se instaló lo que era la primera red agrometeorológica, con la idea de poder estudiar y hacer el seguimiento mejor de lo que eran las plagas, de lo que eran las necesidades hídricas. Y luego eso ya se extendió a otros sitios de España y entonces, por tanto, ahí se van engranando, se va abordando un tejido que va tocando las tres temáticas, ¿no? Algunos, cabe decir, porque has preguntado qué hace que una científica se meta en estos temas, es porque tampoco soy una física as usual. Es decir, siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el medio ambiente, siempre me ha llamado mucho la atención y de hecho ya hice físicas por eso, para comprender mejor el funcionamiento de la naturaleza y con un espíritu que creo que todos los que hemos estudiado y hemos tenido esa oportunidad tenemos de compromiso para un servicio a la sociedad.
Qué bueno, María del Carmen. Yo tengo que decir que me encanta hablar contigo porque también soy doctora en física y también decidí abandonar, no también, decidí abandonar la parte más física pura porque yo no me dedicaba a nada relacionado con el medio ambiente y me pasé a este otro lado porque comparto esa pasión por el medio ambiente, ¿no? Y por la naturaleza y por la situación en la que estamos, ¿no? O sea que, bueno, es genial hablar contigo, la verdad. Perfecto, Mónica, pues bien, muy bien, me alegro mucho de saberlo. Yo que soy el que tengo menos currículum de aquí, quería hacerte una pregunta, María del Carmen, cuando empezaste, porque estaba pensando cuando contabas un poco tu trayectoria, ¿no? Es como un poco de visionaria, ¿no? Meterte en esto que ha terminado siendo como tan importante, pero situándonos en los 80, 90, ¿tú podías imaginar, o las personas que estabais ya empezando a trabajar con esto, la que nos vendría encima, ¿no? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo los escenarios serían seguramente más complicados de las previsiones que había en aquel momento? ¿Tú intuías un poco todo esto que está pasando ahora, de alguna forma? Creo que en ese momento, y si estamos hablando de todo el tema, ¿no?, del cambio climático, lo que se intuía ya es que teníamos por delante muchas incertidumbres y había una posición que era muy importante, que era decir, ante las incertidumbres que no sabemos, porque seguro que todavía hay muchas cosas que no conocemos, que no sabemos cómo van a evolucionar, hemos de tener un comportamiento precavido. Yo, en mi entorno, diríamos, era la llamada que ya había, pese que en ese momento todo este proceso que cada vez se ve más acelerado, pues quedaba muy lejos de lo que se podía esperar, ¿no? Como después, por ejemplo, cuando hicieron esa película del día de mañana que anunciaba, bueno, era ciencia ficción en ese momento totalmente, pues la famosa posible rotura, por así decirlo, de la corriente del Golfo, ¿no? Y esa entrada en un posible periodo como sería glacial, eso, bueno, se veía como algo totalmente imposible. Afortunadamente, es verdad que la ciencia, en este caso la Unión Europea, por ejemplo, y creo que la comunidad internacional científica, no dejó de apostar por estudiar aquello que se veía casi como imposible, lo que llaman los puntos de cambio abrupto, ¿no? Y eso ha permitido ir conociendo pues, algunas posibilidades que en aquel momento se veían como de ciencia ficción, como que ahora ya no sean tanto de ciencia ficción. Porque ¿cómo es el escenario que se prevé hoy en día de aquí a los próximos 20 años, así en resumidas cuentas? No, en resumidas cuentas diríamos, habría el campo de aquello que tenemos más certeza frente a aquello que no tenemos, ¿no? Siempre que hablamos de cambio climático, hay esa palabra que no les gusta a los políticos, que es la incertidumbre. Bueno, y en general a la gente. La gente quiere seguridades. Precisamente es la enfermedad de nuestra sociedad occidental, es tener una seguridad, cuando en la vida nunca ha habido seguridad, sobre todo si hablamos de algunos temas como pueden ser riesgos o como puede ser en este caso ya el cambio climático. Entonces, dentro del escenario en que la incertidumbre es menor, lo que hoy en día se dice virtualmente cierto, es indiscutible este aumento de temperatura a escala global. Y ese aumento de temperatura a escala global, que aquí, por ejemplo, en Cataluña, el último mes de junio ha sido más, entre comillas, fresquito, había gente que ya decía, ¿veis cómo es mentira? No. Ese aumento global es que en término medio, en todo el mundo está sucediendo, y aunque localmente yo pueda experimentar periodos más fresquitos, tenemos ese aumento. Ese aumento tiene ya directamente un impacto sobre la salud, ya lo sabemos, y en este caso entraríamos sobre todo el impacto que tiene sobre la agricultura y sobre la vida, sobre los ecosistemas, que a su vez va a tener un impacto que vosotros ya conocéis y podéis explicar perfectamente sobre la subsistencia y sobre la justicia climática. El segundo escenario es, como consecuencia de este aumento de temperatura, es indiscutible, fijaos la palabra, indiscutible, la pérdida de hielo
en los glaciares, la pérdida de hielo continental. Esa pérdida de hielo continental es la que preocupa mucho por dos motivos. Uno es los cambios en los recursos hídricos, porque se pierden esos recursos que en determinadas épocas del año se liberaban, ¿no? Entonces subía el caudal del río, bueno, o sea, había toda una ciclicidad, pero también en lo que sería en la parte del Ártico es esa entrada ya de agua de origen continental, ¿no? O en realidad en todo el mundo, que aumenta ligeramente el nivel del mar. Y hablando del nivel del mar, es la tercera indiscutible. Debido al aumento de temperatura del nivel del mar, hay ese el aumento de temperatura del océano, hay un aumento del nivel del mar. Y ese aumento del nivel del mar, que aquí no le damos importancia, ya sabemos que hay lugares en los que está acabando, ¿no?, con pequeños estados insulares. Aquí sí que nos afectará también, aunque piensen que no, en problemas ya costeros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esos aumentos son mucho más rápidos de lo que se pensaba. Y si dijéramos dónde está la incertidumbre, es que a medida que se van haciendo estudios mundiales y que luego publica el IPCC, después de hacer unos análisis, se están encontrando que el aumento de calor acumulado en los océanos y el aumento del nivel del mar está yendo más rápido de lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque todavía no somos capaces de reproducirlo todo. Y la otra consecuencia ya sería que este aumento de temperatura produce lo que llamaríamos un aumento de energía disponible de cara a los desastres, de cara a los riesgos hidrometeorológicos, de tal forma que sí que ya se está hablando ahora pues de la temporada de huracanes, que será mucho más fuerte de lo que ha sido en el pasado, ¿no? Y Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial pues ya están hablando del huracán ahora, que ya está asolando pues una parte o pasa por Centroamérica, pero de que se espera una mayor incidencia este año de la que se esperaba antiguamente, ¿no? En otros lugares pues tenemos lluvias que cuando se producen son mucho más intensas también. Es muy simple. Tenemos más energía en la atmósfera, tenemos más humedad. Entonces es como tenemos dos ingredientes que cuando se ponen juntos lo que pueden generar es más violencia atmosférica. Porque, María del Carmen, muy de acuerdo con lo de las certezas e incertezas, pero las certezas que tenemos ahora es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Estoy seguro que son certezas. Hablamos mucho de que si la temperatura sube 1,5 grados, 2, 3, 4 a final de siglo, pero a día de hoy, y como referencia, por ejemplo, de los últimos 30, 40 años, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuánto ha subido la temperatura media? ¿O cuánto menos llueve? Igual es una pregunta demasiado global y la podemos centrar, por ejemplo, en Cataluña, si manejas mejor los datos de aquí, porque seguro que será más extrapolable, pero ¿tienes datos más concretos de cuánto ha subido de media la temperatura en los últimos X años? A ver, para que la temperatura... aquí la temperatura no sube igual en todas partes. Es decir, en el último informe del IPCC, ¿no?, que es este panel de expertos que en realidad lo que hace, y en los que participamos allí, es tener presente todos los estudios que hay hasta ese momento, ¿no?, e intentar sintetizar. En cuando se hizo el último informe, la temperatura media mundial había subido 1,1 grados. Eso ya es mucho, porque si vamos a la variabilidad climática natural dentro del periodo de la existencia humana y más de los últimos 10.000 años, la variación ya no ha sido tan elevada a nivel medio. Pero 1,1 grados a nivel medio, por ejemplo, implicaban en la región mediterránea en ese momento 1,5 grados, porque la región mediterránea se calienta más deprisa que la media mundial. Y lo mismo sucede en otras regiones del mundo, como puede ser en Siberia. También se calienta más deprisa. Eso es lo importante. Yo estoy utilizando el pasado porque en este momento, en término medio, ya
ya en término medio ya estamos muy por encima del 1,1, ya es probable que ya estemos cerca del 1,2 en término medio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que pasa un año no es conclusivo de cómo está aumentando la temperatura, porque hay una variabilidad natural que hemos de descartar. Y hemos de mirar lo que pasa, por ejemplo, en 20 años. ¿Qué pasó? Si yo miro el año 2023, la temperatura media mundial estuvo ya en más de 1,45 grados. 1,45. ¿Cuándo? El objetivo de París era no superar 1,5. Es decir, en el año 2023 ya estuvimos cerca de ese 1,5. Perdona, para entenderlo bien, cuando dices 1 o 1,5, ¿respecto a qué? ¿Con qué lo comparas? Vale, perdona, gracias por el comentario. Con respecto a lo que sería principios del siglo XX. Es decir, ¿vale? Aquí muy importante porque, claro, yo podría hacer trampa, ¿eh? Ahora, ya que estamos aquí, podría hacer trampa y comparar mi temperatura con la que había en el año 1800 en Europa. ¿Por qué haría trampa? Porque en el año 1800 en Europa, atención, y sobre todo en el Mediterráneo, la temperatura era más baja de la media si yo cogiera un periodo de 2000 años. Había en el año 1800, todavía estaban en lo que llamaban la pequeña edad de hielo, que duró 300 años. Eso es una variabilidad que no es debida al ser humano, que es debida a la variabilidad solar, etcétera, a otras variables que hicimos naturales. Por eso es muy importante decir con respecto a qué lo cuento. Esa pequeña edad de hielo que se llama, que afecta a una parte del mundo, no a todo el mundo, acaba más o menos a mediados del siglo XIX. Entonces, a partir del siglo XIX, ¿vale? Ya se deja, bueno, la evolución de la temperatura es la natural, pero aparece la industrialización. Cuando detectan que hay un aumento de gases, ya muy marcado, es a mediados del siglo XX. Y es, por tanto, lo que se hace es empezar a comparar la temperatura de finales de la segunda mitad del siglo XX o del año, por ejemplo, del año 2023, con la que había a principios del siglo XX en término medio. No puede ser un año, vuelvo a decir, ha de ser representativo. Por tanto, la palabra que utilizan es periodo preindustrial. El periodo preindustrial sería antes de que se considere que el aumento de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana es importante. Que empieza, perdona, más o menos el periodo preindustrial es... Claro, la industrialización empieza a finales del siglo XIX, pero bueno, la emisión es pequeña, en ese momento no afecta. Entonces, cuando se empieza a detectar ese aumento fuerte de temperatura y se analiza y se ve que es debido a ese aumento de gases de efecto invernadero, porque se analiza y se modeliza y se comprueba que es real, eso es hacia los años 80. Cuanto más, pues cuando la aceleración se produce es hacia los 80. Ya había habido, o sea, evidentemente ya iba aumentando poquito a poco, pero el cambio profundo en todos se vería en esa segunda mitad del siglo XX. Y María del Carmen, entiendo que podemos decir que la subida de la temperatura se debe realmente a este aumento de los gases porque se puede predecir de alguna manera o se puede modelizar y coincide de alguna manera. Exacto. Hay dos cosas importantes aquí, que has utilizado dos expresiones, Mónica, que van muy bien. Una es modelizar y otra es predecir, ¿no? Claro, si estamos físicos en este área es porque luego hay que hacer predicciones o modelización. ¿Qué quiere decir hacer una modelización de la naturaleza? ¿Vale? Quiere decir que vamos a crear un modelo matemático que me permita reproducir el tiempo, por ejemplo, el tiempo que va a hacer mañana o el tiempo que hace hoy. Si yo soy capaz de crear un modelo matemático porque las leyes, la naturaleza responde a una serie de leyes que somos capaces ya hoy en día de entender y de reproducir, podemos hacer la predicción meteorológica de mañana. Entonces, modelizar es
meter en un modelo matemático, bueno, físico-matemático, que puede ser muy complicado, extremadamente complicado, porque queremos reproducir lo que está pasando. Yo puedo hablar de modelización del tiempo, que es lo que nos interesa aquí, o podría hablar de modelización de cultivos, y ahí habrá expertos que modelicen las cosechas. Entonces, el modelizar me permite ver lo que pasa ahora, pero también me permite ponerlo a modo predictivo, entrar a modelizar lo que puede pasar. Si yo modelizo lo que puede pasar mañana, estoy haciendo predicción del tiempo. Si modelizo lo que puede pasar dentro de 3 meses, estoy haciendo predicción estacional. Hoy en día es muy importante para la agricultura la predicción estacional. Y si modelizo lo que puede pasar de aquí a 20, 40, 60 años, estoy haciendo predicción climática. ¿Qué sucede? Que afortunadamente hemos ido conociendo mejor la naturaleza y modelizando mejor. Entonces, hoy en día, si nosotros en los modelos que simulan el comportamiento del clima ponemos las concentraciones naturales que habría de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta sería otra. No concuerda con la observada. Si en cambio pongo las concentraciones de los gases de efecto invernadero que existen en la actualidad y que podemos medir, entonces concuerda con lo que observamos. ¿Lo veis? O sea, sí, por tanto decimos, podemos asegurar que este aumento no es natural. Este aumento es debido a estos gases que han aumentado, no solamente el aumento de gases de efecto invernadero, sino también los cambios de usos del suelo, que también entran en la modelización y entrarían aquí en lo que vosotros trabajáis más, ¿no? Sí, luego lo comentamos un poco, pero siguiendo con esto, entiendo que en estos modelos y previsiones la variable más grande son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, la causa, o sea, por encima de otros cambios como puede ser usos del suelo, estarían el aumento de estos gases de efecto invernadero, porque no debemos olvidar que hayan gases de efecto invernadero, como se les llama, que es como el dióxido de carbono, el CO2, es necesario para la vida, porque esos gases lo que hacen es captar parte de la radiación que la Tierra vuelve a emitir una vez ha recibido los rayos del sol, ¿no? La Tierra se calienta, nosotros también, todo el aire, y emite esa radiación hacia el espacio interestelar, podríamos llamarlo. Pero como existen esos gases de efecto invernadero, parte de esta radiación se queda y permite que la Tierra sea un planeta vivo y podamos, pues, existan todos los ecosistemas que conocemos. El problema es cuando se aumentan estos gases. Y realmente, aunque existe el tema suelo, el tema bosques, la mayor contribución es gases de efecto invernadero, esencialmente asociados a los combustibles fósiles. Exacto. Yo lo que quería preguntar respecto a esto es un poco volviendo sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué actividades del ser humano son las que provocan? Porque ¿cuál es la más importante? Lo acabas de decir, ¿no? Pero es la industria, son los automóviles, son las vacas, los famosos pedos de las vacas que no son pedos. ¿Cuál es no sé, el mayor culpable aquí? Claro, a ver, aquí en este momento me pillas una de mis debilidades, que es la memoria. Y no tengo delante una gráfica, por tanto no te puedo dar los datos, te puedo decir aproximadamente, pero no los datos, ¿no? Ciertamente, la más importante en este momento es que hay un poco de dificultad y de equilibrio, pero las dos más importantes son el transporte y la industria. Esas son las más importantes. Entonces, el transporte no es solamente el transporte por carretera, ni el transporte por ciudad, que también lo hemos de tener presente, sino el transporte aéreo y marítimo. ¿Vale? Entonces, el transporte es muy importante. Y la industria, ciertamente, es muy importante. Lo que sí que cabe decir que, claro, todo el tema de esta evolución industrial, pues hay países que están ya muy acotadas las emisiones. Por ejemplo, en Europa, realmente in situ
hay una normativa muy exigente sobre las emisiones industriales que hacen que aquí, por ejemplo, si tuviéramos que decir, no sea en general, en término medio, tan importante. En otros países del mundo sí. Porque, claro, ahora hemos llegado ya al momento en que es necesario concienciar y es necesario también legislar. Pero, atención, no podemos olvidar que dentro de esa industria hay muchas actividades que podrían modificarse, como por ejemplo sería la moda rápida. La gente no es consciente de que el porcentaje de industria asociada a la fabricación de moda en este momento está en uno de los rankings más importantes de contaminación, o sea, de aumento de gases de efecto invernadero. O otra industria que tampoco somos conscientes es la sociedad digital. En este momento está entrando muy rápidamente a formar parte también de uno de los efectos de los gases de emisión. ¿Por qué motivo? Porque requiere normalmente aires acondicionados muy potentes y requiere el funcionamiento de todos los aparatos, todos los ordenadores, bueno, todo lo que hay detrás de esa sociedad digital que aparentemente parece que no consume, ¿no? No consume y no crea gases de efecto invernadero. Llegando al tema agricultura y vacas, ¿vale? Por ejemplo, si entramos en la agricultura, estaría el arroz. Se ha comprobado pues, que en un momento determinado del crecimiento del arroz es un gran productor de metano. Ahora, ¿la respuesta ya es no comer arroz? Bueno, ya no es tan simple. Y en el tema agricultura sí que es importante, sobre todo, lo que sería esa de la ganadería, toda esta ganadería esas grandes ganaderías que sobre todo existen en algunos lugares del mundo y particularmente, por ejemplo, en América, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos, o sea, que tengamos 2 o 3 vacas nosotros en Cataluña, que somos pequeñitos y tenemos aquí una montaña que para las personas que nos puedan escuchar de América, pues no llegan a más que 3.000 metros o así. Pero bueno, 4 vacas ahí no es grave, sobre todo si además es una ganadería que cumple pues toda una normativa, diríamos, ya más ecológica, ¿no? El problema es toda esa ganadería extensiva que existe, ¿no? Y ahora estaba pensando, ¿podemos imaginar un escenario y situarnos ahí un momento y ver cómo sería dentro de 20 años si no hacemos nada para frenar esto o hacemos poco, que parece que es lo que estamos haciendo poco? Más o menos, ¿cómo puede ser la vida dentro de 20, 30 años? No sé si lo has pensado alguna vez, imagino que sí, ¿no? Si todo sigue como estamos haciendo ahora, que justo nuestros pilares de vida son los que acabas de definir como los principales causantes: el transporte, la industria, la moda, la ropa. Bueno, es nuestra vida, ¿no? Del planeta, ¿no? Y hay que cambiar muchas cosas. Pero si no las cambiásemos en 30 años, por ejemplo, ¿cómo piensas que podemos estar? Bien, hay una cosa que no hemos comentado, pero que está incluida. Y cuando se piensa en el escenario en 30 años, hay que tenerla presente, que es todo el tema de la justicia climática. Es decir, ¿sabéis lo que quiere decir justicia climática? Sobre todo la palabra, cuando se va acuñando, se va a referir a que aquellos más afectados son los que menos han contribuido. ¿De acuerdo? Y eso nos hace pensar en que el cambio climático está afectando de forma muy diferente tanto a países que son más vulnerables, es decir, con menos medios incluso de adaptación, como a personas que son más vulnerables. ¿Por qué digo esto cuando hablo de escenarios? Porque claro, esos escenarios no va a ser solamente el clima, sino el tema social. El tema social asociado puede llegar, es mucho más grave incluso que el clima. ¿Por qué? Si no se hace nada, pues bueno, podemos coger cualquier película de moda
que es porque lamentablemente hacen más películas distópicas, cosa que veo muy triste, que no películas en que intentan proyectar algo en que vamos hacia un mejor futuro. Entonces, si no se hace nada, realmente el escenario es bastante distópico. La temperatura, si no hiciéramos nada, ya es seguro que la temperatura supera en breve hacia el 40, ni siquiera a lo mejor hacia el 50, ya en término medio 1,5 grados. 1,5 grados tiene unos impactos muy severos. Se hizo un estudio ya de mortandad, ¿no? de ecosistemas. Entonces, hay ecosistemas que son afectados entre el 25 hasta el 100% de determinados ecosistemas. Entonces, por tanto, es una afectación directamente sobre la naturaleza, una afectación sobre la humanidad. ¿Por qué motivo? Porque el aumento de temperatura lleva un aumento de enfermedades, de vectores tropicales que llegan a otros países, como ahora podríamos hablar del mosquito tigre, pero el no hacer nada quiere decir además que, por ejemplo, seguimos destruyendo los bosques de la Amazonía. Por tanto, se acelera el proceso y se acelera más la desigualdad social. Entonces, el tema del cambio climático va unido a un tema de desigualdad social y va unido a un tema de seguridad mundial. Por tanto, si no hacemos nada, y la llamada es a cada persona, el futuro es distópico. Evidentemente hay unas personas, igual que hay personas que tienen ya construido su refugio nuclear, por así decirlo, pues hay personas que, bueno, tienen lo que llamaríamos una capacidad de adaptación, porque tienen personas y países capacidad de adaptación muy superior. Pueden poner aire acondicionado, pueden irse a otros lugares más frescos, etc. Pueden pagar los alimentos aunque sean muy caros, pero esa población será cada vez menos. Y hay que reconocer que las soluciones tecnológicas que se están buscando también no pueden responder al problema. Por tanto, mi respuesta es que no tenemos derecho a no hacer nada y no podemos pensarlo. Y perdona, una cosita muy rápida, Mónica, perdona. Que estamos hablando de temperatura, pero el agua también es un factor muy relacionado. Y yo, una de las frases que más me impactó en la charla donde te conocí, en el simposio de viticultura regenerativa, fue que dijiste que ha habido varias sequías en la historia, ha habido temperaturas, ¿no? Y olas de calor también, pero que ahora como que se junta todo. Y esto no ha pasado tantas veces. Claro, aquí los países, ¿no? Entraríamos en dos cuestiones, porque una es verdad, me la has preguntado antes. Hay países sobre el aumento o disminución de la lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos utilizar una frase que utilizaba un pequeño aristócrata catalán que se llamaba el Barón de Maldá y gracias al cual se han podido hacer estudios de cómo era el clima a principios del siglo XIX. Y él decía, llueve cuando no toca y no llueve cuando toca, ¿no? Bueno, lo decía en catalán, pero es lo que sucede. Entonces, hay países del mundo o regiones en las que todavía no es posible asegurar que la lluvia esté disminuyendo. Por ejemplo, en España sí que hay partes de España donde ya tenemos observaciones de que hay tendencia negativa de la lluvia, el sur de España. Pero hay otras regiones, como puede ser Cataluña, en las cuales ahora empieza a detectarse una posible tendencia negativa. ¿Por qué? Porque al final del año puede ser que llueva como le toca el total, en media, pero no, el problema es que llueva cuando no le toca o que llueva más. Eso quiere decir, por tanto, que todavía el escenario de la lluvia es muy complejo. Entonces, todavía en muchos sitios veremos personas que dicen, todavía no está disminuyendo la lluvia o no está aumentando. Sí que en la zona mediterránea se prevé una disminución de la lluvia que puede llegar a ser del 30%. Entonces, a mediados de siglo.
¿Qué es lo que sucede si relacionamos de todas formas ese llueve cuando no toca o viceversa con el calor? Las sequías que estamos padeciendo en la actualidad puede ser que en nuestros países, en nuestras regiones, ya hayamos padecido anteriormente periodos de falta de lluvia. En el caso de Cataluña, en el siglo XIX, a principios, entre 1812 y 1817, hubo un periodo de sequía que llevó a muchas migraciones. Actualmente todavía no hemos llegado en el siglo XXI a padecer un periodo tan largo, afortunadamente, porque el problema es que ahora tenemos, por un lado, falta de lluvia, pero por otro lado, aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura hace que las plantas, los cultivos, requieran más agua, porque pierden también más agua, tienen más pérdida por evapotranspiración. Decimos que hay más demanda hídrica. Eso hace que una misma sequía que se hubiese producido hace un siglo, hoy en día sea mucho más grave, porque necesitamos más agua debido a ese aumento de temperatura. Claro, y más comida, porque hay más personas. Y aquí hay un elemento que nosotros tenemos muy comprobado, que es que además tenemos unos suelos muy peores que hace 50 y 100 años, con muchísima menos materia orgánica, muchísima menos, por lo tanto, con muchísima menos capacidad para infiltrar y retener y aprovechar, en cierta forma, esta agua de lluvia. O sea que se juntan varias cosas malas aquí en un momento. Se juntan varias cosas de tal forma que en el Mediterráneo, ¿no? Ahora se presentó en el año 2020 un informe que era específico sobre el Mediterráneo y el cambio climático y ambiental, ¿no? Y ya en ese informe se decía que vamos a tener, o sea, en el Mediterráneo existen ya 250 millones de personas pobres en agua. Entonces, o sea, eso es mucho, ¿eh? Quiere decir, no tienen suficientes alimentos, etcétera, ¿no? Pero este número va a aumentar claramente, por lo que acabas de comentar. Porque, por un lado, tenemos un aumento de población, por tanto, necesita más alimento. En el caso del Mediterráneo, por poner una región, el norte de África necesita aumentar la agricultura, necesita aumentar el regadío y, por tanto, necesitamos más agua. Los suelos no han sido correctamente utilizados en muchas ocasiones. Y eso es lo que ha acabado en sitios como Etiopía, ¿no? Donde hubo una erosión tremenda ya debido a los cultivos, a las cabras, etc. Por tanto, es necesario recuperarlo porque otro de las proyecciones que vemos de cara al futuro y teniendo presente que nos siguen personas de Sudamérica, es que los escenarios, es decir, la proyección futura, sí que habla o muestran con una certeza elevada esa disminución de humedad en el suelo en la zona mediterránea y es una banda que une la zona mediterránea con Sudamérica. Llega hasta a lo que sería pues toda la parte de Amazonía sobre todo y en general prácticamente toda Sudamérica, esa disminución de humedad, que es muy importante. Entonces, volviendo un poco atrás, hemos ya establecido que el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero pues es como la causa principal del cambio climático, ¿no? Entonces, quería preguntarte si se está viendo alguna tendencia positiva en la emisión o seguimos aumentando, o sea, seguimos emitiendo al mismo ritmo o incluso a más ritmo del que estábamos emitiendo. No sé si tienes ese dato. Vale, o sea, a nivel regional, diríamos, un poco, sí que podríamos pensar que hay, pues en Europa, pues hay una disminución en algún, ¿vale? A nivel mundial, en este momento, creo que es que ahora no se está detectando. Los avisos de Naciones Unidas es que no se está produciendo una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Porque, claro, a todo esto tenemos la industrialización. La gran preocupación ahora es China y la India, China ya ha pasado por delante de Estados Unidos. Entonces, sí que es cierto que cuesta mucho que se dé esta disminución de gases de efecto invernadero. Podría ser, obviamente, que aumentase más deprisa si no hubiera todo lo que hay, ¿no? Toda la preocupación mundial que hay respecto al cambio climático, que hemos de ser conscientes que sí que es verdad que Europa sigue liderando con todos sus pros y contras la preocupación por el cambio climático y los compromisos, pero también encontramos compromisos con esa sostenibilidad y con buscar energías alternativas en lugares del mundo muy remotos que no pensaríamos, ¿no? Como puede ser en medio de África, por ejemplo, o sea, que hay esta concienciación. Lo que pasa que, por otro lado, vivimos, y esto yo no sé yo si nos animará mucho, ¿no? Pero vivimos en una esquizofrenia. Es decir, por un lado, estamos dando un aviso basado en el conocimiento, porque hay que decir que la gran responsabilidad de nuestra generación es que tiene el conocimiento y no actúa. Las generaciones que empezaron a contaminar al principio o a utilizar los suelos, muchos no conocían el impacto que podía tener. Vamos, como los cigarrillos. Cuando estaba de moda que en todas las películas todo el mundo fumase, no se conocía. Pero hoy sí que conocemos los impactos y sí que conocemos cómo hay que cambiarlo, ¿no? Por tanto, leía, ¿no?, libros que decían: se nos va a conocer como la generación más irresponsable de la historia. Entonces, a eso está la llamada. ¿Y por qué digo que estamos en esa situación con tantas contradicciones? Porque continuamente estamos recibiendo mensajes de consumo. Estamos en una sociedad extremadamente consumista que centra la felicidad erróneamente en el consumo. Y el consumo ya puede ser consumo material de ropa, el fast fashion, que ha duplicado la producción de ropa en 20 años mundial, ya sea el consumo de ocio, el consumo de viajes, el consumo, ¿no? Entonces, ese consumir desenfrenado sobre el cual, o el consumo del móvil, sobre el cual recibimos continuamente inputs. Entonces, tendríamos esa esquizofrenia, esta sociedad que por un lado está defendiendo la necesidad de una lucha frente al cambio climático y luchar por un futuro sostenible para nuestros descendientes, e incluso para los que están con nosotros ahora, claro. Y, por otro lado, esa demanda continua de consume más para que seas más feliz. Totalmente. Y estaba pensando, a veces hablando de estas cosas, suele salir el argumento de, bueno, no vale la pena hacer nada porque aunque hagamos algo nosotros, hay muchas regiones, países que no van a hacer nada, no están haciendo nada, ¿no? ¿Tú cómo contraatacas este argumento bastante típico? Sí, es muy típico, más que bastante, es típico. Sí. A ver, incluso a las personas que estamos convencidas, pues en muchos momentos dices, bueno, es que realmente, ¿para qué, no? ¿Para qué hacer, no? Entonces, la respuesta es, para mí, que no tienes derecho a no hacer nada. Esa es la primera respuesta, porque has recibido un mundo en unas condiciones que, pese a todo lo que haya, son de las mejores que hay en la historia de la Tierra. Has recibido un mundo en el cual la época en que el ser humano ha podido vivir es muy pequeña si tenemos en cuenta los más de 4.000 millones de vida que tiene la Tierra. Entonces, tienes la responsabilidad de devolver este mundo cuando tú te vayas igual o mejor de como estaba. Esa es la primera nota. La segunda es que si yo hago algo, aparentemente es poco, pero si lo hago y el de mi lado ya ve que yo hago algo, ya son dos. Y si son dos, son tres. Y si cuando decido comprar aquello que cumpla unas condiciones que yo creo que son más
sostenibles, más adecuadas para preservar el medio, pues ya serán 2, ya serán 3. Y vosotros no estaríais aquí si no hubiera gente que hubiera apostado por una agricultura regenerativa y si no hubiera gente que apostase por los productos. Otra cosa es que hay que facilitar que lleguen al mercado y hay que facilitar que, en general, ¿no?, que sea asequible y qué tipo ya hemos de mezclar la agricultura. Luego ya vendría todo el modelo económico o agrícola. Pero la respuesta es, aquello que yo haga ayudará seguro a que el de al lado se comprometa o se enfrente conmigo, también puede ocurrir, ¿no? Y si somos un grupo, ya podemos intervenir. Y cabe decir que se hacen muchas más cosas de las que pensamos. Pero es igual que las noticias. Siempre llama más la atención una noticia negativa que una noticia positiva. Por tanto, la respuesta es, has de hacer algo. Has de actuar. Y has de hacer algo más que reciclar, que eso es necesario, pero no es suficiente. Cambia tu modelo de vida un poco. Y además actuar es como la forma también de superar la ecoansiedad, porque es que si no, si nos abandonamos... Bueno, sí, como bien decías, esta es una de nuestras razones de ser como agricultores y como también formadores y personas que ayuden a contribuir a que la regenerativa pues coja más relevo por muchas razones, pero casi en el centro de la regenerativa está el carbono. Que el carbono, que cuando está en el suelo es genial para el agricultor porque mejora la fertilidad, mejora las producciones, retención de agua, nos hacen mucho más resilientes a todos estos riesgos de los que hemos estado hablando hoy, pero cuando no está en nuestro suelo y está en el aire, pues pasa lo que hemos contado también. Preguntarte de lo que conozcas sobre la agricultura regenerativa, si piensas que realmente contribuye o es una de las posibles soluciones a mitigar, si podemos hablar de mitigar o hacerlo lo que se pueda, ¿no? Pero para afrontar este gran reto del que estamos hablando. Sí, yo creo que sí que contribuye. Creo que realmente lo poco que he ido conociendo, ¿no? Había conocido algo, luego ya conocí más pues cuando estuve en el simposio, luego ya me he ido informando. Entonces, ciertamente es una apuesta, porque hemos de buscar soluciones que llamarían las soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Por tanto, hemos de buscar soluciones que se complementen, es decir, vale, muy bien, tendremos energías alternativas, pero eso no es suficiente. Hemos de cambiar el modelo de vida, sí, también, hemos de consumir menos, pero tampoco es suficiente. Entonces, hemos de ver, en el tema agrícola, creo que hemos de buscar soluciones combinables, ¿no? Entonces, la recuperación de suelos, el suelo como un sumidero de gases de efecto invernadero, como comentabas tú, ¿no? Y además, luego, eso, en la mejora de la materia orgánica y, por tanto, de la producción, bueno, la combinación que hacéis también pues con los animales, es decir, es una excelente solución basada en la naturaleza. Creo que, claro, imagino que no todo podría ser agricultura regenerativa, eso no lo sé, porque no conozco, o sea, que no todo el mundo podría ser este tipo de agricultura, quizás sí. Eso en realidad sí. Pues perfecto, si todo pudiera ser así. Y entonces también creo que hay otro problema, que aquí entraríamos, que por tanto me alegro de que pueda ser así, que claro, habría el gran problema, ¿no?, del precio, o sea, de sobrevivir generando agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, claro, aquí sí que habría una llamada a la administración pública, ¿no? Porque para que sea sostenible, ha de ser sostenible económicamente. Y para que sea sostenible económicamente la agricultura, incluso sea regenerativa o no sea regenerativa, hoy en día, teniendo en cuenta pues, ese aumento de riesgos como pueden ser el granizo, que hace poco volvimos a tener otra tormenta con granizo, la agricultura tiene que ser, y el agricultor creo que tiene que ser más mimado, ¿no? Agricultores y agricultoras
tienen que ser mimados y si queremos además un modelo de territorio más extendido, no tan concentrado en la ciudad y lejos de lo que defiende la agricultura regenerativa, porque es una convivencia ambiental, ¿no? de los diferentes sistemas, es necesario tenerlo presente. Es una llamada a pensar en todo el proceso, ¿no? de la alimentación y todo lo que implica apostar por lo que apostáis vosotros. Realmente da gusto escucharte, porque una persona como tú, que te mueves en los círculos que te mueves, que defienda este tipo de agricultura, pues para nosotros es muy importante, ¿no? Yo te quería preguntar ya así un poco para acabar, si se escucha, si resuena un poquito esto de la regenerativa en los círculos científicos o todavía no se sabe bien lo que es. Vale, gracias. A ver, bueno, si yo me voy al círculo científico de los físicos, te diría que, bueno, es que casi nada resuena porque, claro, cada uno vive en su mundo, ¿sabes? Eso de la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad y abrir los ojos y ver cuál es mi mundo y que la manzana viene del árbol y no de la esquina, eso cuesta verlo. Entonces, si ya cuesta ver eso, porque, ¿vale? Cuando hablamos ya de agricultura, la agricultura regenerativa cuesta más todavía. Creo que hay que apostar más por darla a conocer, pero ya te digo, claro, depende de los círculos en que estés. Sí que si ahora me voy más al círculo de agricultura, que a veces, entonces allá sí que ya lo conocen. Más de cambio climático me refería, más de las personas dedicadas a... No. las disciplinas. No. No, Bueno, el tema fundamental aquí, si quieres, es una llamada también a aquellas personas que se dedican al estudio del cambio climático, que tengan presente que no solamente hay que estudiar los modelos, claro, cada uno tiene su carisma, pero por mucho que tú tengas un carisma, tienes que estar abierto o abierta a todo lo otro, ¿no? Entonces, dentro de la preocupación del cambio climático, pues la gente normalmente va hacia su camino, ¿no? Si modelizo. Pero no es que no conozca la agricultura regenerativa, es que no conoce la agricultura, yo qué sé, la diferencia entre regenerativo, ecológico, intensivo, extensivo, etcétera, ¿no? O sea, pero no, en este caso sí, más que nada porque no se entra en según qué sectores que llamaríamos de ciencia básica, no se entra en la parte de adaptación y mitigación. Es un poco ya de estilo de vida o de conocimiento. Creo que donde se debería dar a conocer, tienes razón, que sí que se debería darle más espacio dentro ya de lo que son informes de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Porque es una respuesta doble. De hecho, en la última reunión así grande que hubo del IPCC, no sé si lo he dicho bien las siglas estas. IPCC, sí. Sí. Había ya la mención de la agricultura regenerativa en algunas de las reuniones que había y así, que eso fue muy buena cosa. Sí, eso está bien, porque en el IPCC, en el momento en que entra allí, va entrando, ¿no? Primero es una cita, pero eso quiere decir que ahora, en el año que viene, saldrá a la luz otro informe que se está haciendo del Mediterráneo, que es Water, Food and Energy. Y entonces, en ese informe, probablemente, que está producido por MEDE, que es el Mediterranean Experts Group on Environmental and Climate Change, entonces allá ya aparecerá más. Porque, claro, ya te digo, depende del entorno en el que te muevas. Porque ya en ese informe ha participado gente que está en contacto con la agricultura. Entonces, ahí sí que ya se conoce. Mira, creo que sería un tema para que los medios de comunicación y programas de la tele explicasen en qué consiste, para que la gente lo conociera. Sí, poquito a poco vamos detectando el interés también de los medios y, bueno, hace muy poco ha salido un programa de TV3, el 30 Minutos, que han estado en casa de Francesc y hablando de todo esto, o sea que... Bien.
va avanzando la cosa. Pero hay trabajo, hay mucho trabajo por hacer. María del Carmen, creo que estaría bien terminar con alguna nota positiva, con algo. Danos un poco de esperanza, tú que sabes del tema, si la hay, que espero que sí. Claro, la esperanza para mí, es que no hemos de perder la esperanza, es que hemos de pensar que hay muchas más personas que están apostando por un mundo más justo, más sostenible y más frente por utilizar la palabra, una lucha, ¿no?, frente al cambio climático para evitar que siga aumentando la temperatura, una apuesta por soluciones como puede ser la agricultura regenerativa, como puede ser la construcción con materiales vernáculos, etcétera. Hay mucha más gente y mucha más gente joven que apuesta por ello en todo el mundo de lo que pensamos. Esa sería la nota positiva. Hay más de lo que creemos. A veces simplemente el problema está en que hemos de llegar a conocer las oportunidades que hay, pues yo que sé, de compra, de participación, de colaboración, ¿no? Pero la nota positiva es que en el momento en que nosotros, yo no pierdo la esperanza porque sí que veo que pese a las dificultades que hay, a nivel mundial vamos avanzando. Pese a todo lo malo, si no hubiera un IPCC, si no hubieran unas COPs, estaríamos muchísimo peor. Evidentemente se pueden mejorar tremendamente, pero eso para empezar. Segundo, esperanza en que, estamos en países democráticos y hemos de defender democráticamente nuestra posición, ¿no?, frente a soluciones o frente a la lucha frente al cambio climático. Por lo tanto, ahí estaría ya, buscar, movilizar, buscar partidos, apoyar soluciones, ¿no?, que tengan presente el medio ambiente, ¿no?, que es una de las grandes preocupaciones que hay precisamente ahora en Europa. Y eso, la nota positiva, pese a todo lo que veamos, primero, si apostamos nosotros por ser consecuentes, con una visión que va más allá de me he fastidiado porque he tenido que bajar la basura, o me he fastidiado porque he decidido no irme este fin de semana con este viaje que costaba tan barato cuando podía haber ido, pero lo voy a pasar con mis amigos o mis amigas o mi familia. Aprender a gozar de eso te hace crecer mucho más que consumir meramente. Por tanto, la nota esperanzadora es, si apuestas, puedes ser más feliz. Muy bien, qué bonito. Genial. Pues, Mónica, no sé si tienes alguna pregunta. No, yo creo que esta nota final me parece perfecta para ir cerrando. Pues muchísimas gracias, María del Carmen. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, aunque sea de este tipo de cosas que a veces no gustan de oír, pero creo que es muy importante que la gente entienda lo que está pasando y, por lo tanto, entienda que se pueden hacer cosas para mitigar todo esto. Un placer tenerte aquí y, oye, estamos en contacto. Seguro que coincidimos otras veces en otros sitios y seguro que nos vamos viendo. De acuerdo, pues muchísimas gracias también por invitarme. Muchísimas gracias por vuestra apuesta personal y familiar por todo este proyecto. O sea que adelante. Gracias, María del Carmen. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias, Mónica y Francesc. Adiós.